Compañeros se incorporen. Vamos a esperar que se vayan conectando. El día de hoy vamos a estar iniciando nuestra clase ya meramente de contenido. La clase anterior nada más fue para una presentación y el día de hoy sí ya vamos a estar iniciando la clase meramente de microeconomía. Voy a estar esperando unos minutos más para que los compañeros se incorporen y después ya pasamos al contenido en general. Les recuerdo que las clases yo voy a estar cargando todo dentro de la plataforma, por ahí si es que quieren volver a repasar o tienen alguna duda, también esto yo lo voy a estar cargando cada clase que finalicemos, ¿sí? Sería importante que vayan pensando sus compañeros de trabajo, de investigación, quiénes serían. Si es que lo tienen, entonces me pueden ir pasando. Entonces, para que yo tenga también en cuenta ya cuántos grupos van a haber, ¿sí? ¿Pudieron descargar la guía de trabajo que estaba en plataforma o todavía no accedieron? Buenas noches, profe. Buenas, Andrés, ¿cómo estás? Bien, nomás. ¿Y usted? ¿Pudiste acceder a la plataforma, Andrés? Sí, recién hoy, profe. La vez pasada no me pude conectar. Ok. Ahí está la guía de los trabajos que tenemos que ir realizando. Están las fechas, tanto del trabajo de investigación como del ensayo. Sí. Dale, gracias, profe. Bueno, voy a esperar que se vayan conectando un poquito más para iniciar el contenido, desarrollo del contenido, mientras voy a estar compartiendo ya la pantalla, el Power, de manera que vayamos ambientando la sala. Bueno, hasta el momento estamos entre 6 participantes, de los cuales tengo en lista 12. Estamos en la mitad. Ya podemos iniciar de repente. A ver si me confirman si pueden ver la pantalla, el Power, si me confirman. ¿Pueden ver? Sí. Sí, profe. Sí, clase número 1, micro. Ok. Bueno, como ustedes ya habrán desarrollado economía ambiental o macro, ¿sí? Entonces ya tienen un conocimiento básico, pero es importante de repente agilizar y por sobre todo fijar bien los conceptos significativos para la materia, de manera que ustedes también vayan adaptando el hábito de la terminología económica que manejamos dentro de lo que es microeconomía, ¿sí? Si bien la microeconomía tuvo sus inicios también como la economía en el año 1776 con Adam Smith, ¿sí? Habrán leído ya el pensador Adam, uno de los grandes economistas también, pero como sabemos, siempre tenemos que ir dando hincapié a lo específico, que en este caso sería en microeconomía para esta materia. Inicialmente, como saben, la economía estudia lo que son las necesidades que son ilimitadas, ¿sí? Para dar respuesta con aquellos recursos que son limitados, o sea que estamos contando con esos recursos de acuerdo a los factores de producción con los que contamos, ¿sí? Capital, tierra, trabajo, los cuales deben ser administrados. Si se fijan dentro de la imagen, aquí tenemos son tipo unas arandelas que están entrelazadas entre sí, ¿sí? Que necesariamente necesitamos de los recursos para
satisfacer las necesidades de todos los seres humanos, todos los individuos, ¿sí? Y estas, a su vez, en una gran incógnita de cómo debe ser administrado esos recursos de manera a que no haya un faltante ni una necesidad, ni tampoco que los recursos vayan a terminar, ¿sí? Porque sabemos que los recursos son limitados. ¿A qué se refiere limitado? Se refiere a que en cualquier momento puede haber una escasez o pueda haber un faltante, ya que de ser posible se pueden ir regenerando o reproduciendo esos recursos, pero puede ser que en otro caso no, ¿sí? Entonces, dentro de la economía tiene que haber un sistema de administración de estos recursos para dar respuestas a esas necesidades que, si bien son ilimitadas, ¿sí? Porque sabemos que las necesidades en todos los sentidos, ¿sí? Son ilimitadas, ¿sí? Y a eso se refiere la economía, ¿sí? Hablando más de forma, digamos, de una forma más directa, ¿sí? La economía a eso se refiere, a una ciencia de administración de recursos que tiene que responder a esas necesidades. Recursos limitados y responder a esas necesidades ilimitadas. O sea, eso es un concepto general que lo pueden encontrar en cualquier libro, ¿sí? Y también en la web, ¿sí? Pero, como les digo, es un concepto genérico básico que manejamos de la economía, ¿sí? Aquí ya hacemos un desglose de lo que es la definición. Voy a ponerlo a modo de presentación para que se vea mejor. Definición de la economía en sí. Es una ciencia social que estudia cómo satisfacer, como ya dijimos, las necesidades ilimitadas, considerando que los recursos son escasos. En síntesis, ese es el concepto que vamos a manejar de la economía dentro de la materia. También hay otro concepto muy conocido que nos hace referencia a lo que es la ciencia social, en la cual estudia tanto las elecciones que toman los individuos, las empresas, los gobiernos, las sociedades para encarar la escasez, como los incentivos que influyen y justifican esa elección. ¿Sí? Dentro de la economía hablamos mucho de estudio del comportamiento de los consumidores, tanto de la oferta como de la demanda, también de la influencia de los gobiernos o del Estado dentro de la economía, ¿sí? De las sociedades, de cómo encaran la escasez, porque hay recursos que de repente pueden escasear, pueden ser un limitante. Entonces la economía tiene que lidiar con eso. No estamos hablando aquí de situaciones, digámosles, un poco estáticas, sino que más bien nos referimos a situaciones dinámicas, ¿sí? Entonces, en la cual la sociedad, los gobiernos y los individuos tienen que responder, ¿sí? Y también de qué manera responden estos consumidores o estos individuos, ¿sí? ¿Qué los incentiva? Ustedes, como saben, en la economía siempre tenemos el concepto del incentivo del hombre económico, ¿sí? En donde sabemos que nadie hace o realiza una acción específica, valga la redundancia, sin que tenga un beneficio. Acuérdense de eso que estamos en economía, que todas las acciones conllevan a obtener algún tipo de beneficio económico, ¿sí? O sea que vamos a la teoría de Adán, que el panadero no es panadero porque quiere, sino porque va a ganar dinero vendiendo el pan. Y de la misma cosa, el que trabaja por la tierra, ¿sí? Es agricultor no porque quiere, netamente por voluntad, sino porque necesita, ¿sí? Entonces, a ese enfoque va Adán, y a ese enfoque también es lo que se refiere la economía en general, de cómo actúan los individuos acorde lógicamente a su propio interés y a los incentivos, porque si bien pueden haber
consumidores que se sientan incentivados por los gustos o las satisfacciones más que por las necesidades, ¿sí? Eso también lo vamos a ir analizando dentro de lo que es el concepto de economía. Entonces, es una ciencia social. ¿Por qué lo define como una ciencia social? Porque involucra a todos, ¿sí? Es una administración de los bienes o de los recursos que involucra a todos, por eso es social, ¿sí? La economía no estamos hablando de una ciencia simplemente meramente científica, sino una responsabilidad también de los individuos que lo involucran, ¿sí? Bueno, aquí vamos a hablar un poquito más de lo que son las necesidades, ¿sí? Como mencionamos, las necesidades son ilimitadas, ¿sí? En economía las necesidades se entienden como los deseos que queremos consumir constantemente, ya sea de bienes, ya sea de servicios, y que puede ser que nos brinde una satisfacción personal, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos unas necesidades ilimitadas que un poco ya son un poco altas, ¿ya? Habla de comprar un vehículo, viajar, comprar una casa, estudiar en la universidad, pasear, ¿sí? Son un poco ambiciosos ya esas necesidades en los ejemplos, pero sí son necesidades que no terminan, ¿sí? Que son constantes, que el ser humano constantemente los desea, ¿sí? Y ahí podemos agregar lo que es la vestimenta, ¿sí? La vivienda que la incorpora, ¿sí? Y también la alimentación. Aquí, por ejemplo, nos menciona alimentación. Son una de las necesidades básicas y estamos hablando que son ilimitadas. Entonces, cualquiera de las necesidades son ilimitadas dependiendo de qué estatus tiene el individuo en cuestión, ¿sí? Pero sabemos que estas necesidades tienen que ser cubiertas de alguna u otra manera, con los recursos. Y esos recursos aquí nos mencionan que son limitados, ¿sí? O sea que no, la naturaleza es lo que nos da esos recursos para satisfacer nuestras necesidades. Y estos recursos son escasos, ¿sí? Entonces, todo lo que nosotros consumimos, en su gran mayoría, salen, o sea, provienen de la naturaleza, ¿sí? Entonces, allí, ¿qué sucede? Al ser escasos los recursos, la economía llama a esta escasez o a esta limitante de recursos una restricción presupuestaria. O sea que yo tengo un límite, ¿sí? Como individuo en el sentido de las necesidades y del consumo propiamente dicho, ¿sí? Pues consiste en una limitación, ¿verdad? Para conseguir todo lo que se desea y con los recursos que se poseen, ¿sí? A eso llama la economía restricción presupuestaria, ¿sí? Entonces yo tengo un límite en dinero, que puede ser mi ingreso, mi remuneración mensual, y mi límite también de tiempo. Entonces yo no puedo estar viajando constantemente, uno, por la remuneración que percibo, que tengo que cubrir otros gastos, y otro es por el tiempo, ya que uno trabaja, entonces no puede estar cubriendo plenamente esa necesidad. Y ahí viene lo que son las opciones, lo que uno va optando, ¿sí? Entonces, a eso se refiere el estudio en general de la economía, porque ahí intervienen varios factores, luego los gustos, preferencias, ¿sí? Y también las mismas necesidades, digámosle, básicas del ser humano, de autorrealización y fisiológicas, que debe en realidad cubrir para poder llevar una vida digna, ¿sí? A todo eso se refiere el estudio de la economía. Y sabemos que cuando hablamos de economía siempre tenemos una restricción, ¿sí? Entonces, a eso se refiere en general el estudio de la economía. Luego hablamos de las épocas de escasez, que lógicamente tenemos que elegir alguna alternativa posible de solución, ¿sí?
y la economía a nivel nacional debe permitir o generar esa solución o esa alternativa de solución ante una escasez, ¿sí? De cualquier bien o de cualquier servicio, ¿sí? Ya sea, por ejemplo, dentro de una economía puede haber una escasez de petróleo, puede haber una escasez de gas, ¿sí? Escasez de agua. Entonces, la sociedad, el Estado y los individuos mismos son los que en realidad tienen que planificar de cómo hacer frente a esa escasez de manera económica y de manera que la vida sea un poco más llevadera en esa área, en ese sector en el cual está incidiendo la escasez, ¿sí? Entonces, por eso se habla de que la economía es una ciencia social y no una ciencia científica netamente, ¿sí? Sino que es aplicable a la realidad. Cuando hablamos de economía, hablamos de fenómenos o variables económicas que son aplicables a la realidad, ¿sí? Entonces, también debemos mencionar o elegir entre lo que vamos a consumir. Hablamos mucho de consumo también dentro de economía, la cual nos da a elegir entre una hamburguesa y acá tiene que ser un asado, ¿sí? Acá tiene que ser un asado, ¿sí? Entonces, y dentro de lo que es una compra, por ejemplo, una dama tiene que elegir entre comprar un bolso o un vestido. O sea, constantemente estamos eligiendo qué es lo que vamos a consumir de acuerdo a nuestra restricción presupuestaria, que son nuestros ingresos, ¿sí? Generalmente, o nuestro tiempo, de manera a poder cubrir una necesidad básica, que en ese caso puede ser la de alimentación, ¿sí? Entonces, a ese tipo de estudio es lo que se refiere a la economía en general, ¿sí? En forma generalizada. Luego tenemos lo que menciona las cuestiones del gobierno, que también tiene una incidencia, ¿sí? La mano invisible, el libre juego no es suficiente dentro de la economía, sino que también debe intervenir de cierta manera el Estado con políticas monetarias, políticas comerciales, ¿sí? Políticas públicas y de decisión para que la economía de un país pueda realmente funcionar. Como sabemos, el Estado es quien elige o quien decide en este caso si va a hacer o construir un puente o un estadio, ¿sí? O sea, ellos son los que tienen la toma de decisión en este caso, ¿sí? Los que administran los recursos. Y muchas veces sucede que nuestro plan general, el presupuesto general de la nación no están priorizados el área de gasto público, el área de inversión, específicamente en cuanto a lo que se refiere a qué se destina lo que el país produce, ¿sí? Sabemos que tenemos un presupuesto general, pero muchas veces carecemos de conocimiento de en qué realidad el gobierno invirtió ese dinero, ¿sí? Entonces, de alguna u otra manera, la mano también la mete dentro de la economía de cualquier país el gobierno, la administración en sí, ¿sí? De los recursos disponibles. Luego tenemos las elecciones, a su vez, dependerán de los incentivos. O sea, sabemos que todos los individuos y grupos de personas, hogares, familias, empresas actúan de acuerdo a los incentivos que tengan. ¿Y a qué llama la economía incentivo? Incentivo vendría a ser un premio que te motiva a una acción o a un castigo, algo, algún evento o actividad que la desalienta, ¿sí? Generalmente nosotros le llamamos incentivo a algo que nos motiva a la compra en economía, ¿sí? Entonces, si baja el precio de las camisetas, compramos más, ¿sí? Porque sabemos que está a menor precio, entonces si nuestra economía está relativamente en cuanto a los ingresos mensuales y esa camiseta no estaba a nuestro alcance, al ver una baja de precio, entonces sucede que lo compramos más. Porque hay una cuestión de gusto allí que incide en la decisión del consumidor de comprar esa camiseta, ¿sí?
Y está también por en medio una ganancia, de repente si sabíamos que estaba tal costo en esta época pandémica en la que estamos también, se abarataron algunos productos, entonces ¿qué sucede? Que ahora es el momento de comprar, entonces compramos lo que estaba anteriormente fuera de nuestro alcance ante la situación a la baja de precios. Puede ser un ejemplo. Entonces, como mencionamos, el hombre de negocios prefiere no ir al estadio a ver su equipo favorito cuando está por medio alguna ganancia. ¿Qué significa eso? Que si yo soy una persona que tengo mi prioridad primeramente en cuenta lo económico, lógicamente que voy a dejar de hacer un gusto por realizar alguna actividad que me va a generar algún tipo de ingreso. Eso lo supone la economía, ¿sí? Entonces hablamos siempre que ninguna de las acciones que tomamos ciertamente no va a ser realizada si es que no hay un incentivo en ganancias. Y ese es otro de los supuestos de la economía. Y por último, si me exigen un nuevo requisito, pensaré en ampliar más mi empresa, ¿sí? Entonces, allí también, si de repente tengo un nuevo requisito, pensaré en ampliar muy bien. Si hay cada vez más requisitos en cuanto a lo que es el emprendimiento, de habilitar una empresa, de realizar un nuevo emprendimiento, de invertir en el país, lógicamente voy a entrar en la duda de que si realmente me conviene o no me conviene habilitar tal cual negocio o tal cual emprendimiento. Entonces, en base a eso también, al incentivo que el individuo, las empresas tengan, es lo que actúan, ¿sí? Entonces, puede ser la baja, puede ser por obtener una ganancia o puede ser por algún nuevo requisito que me frene a realizar determinada actividad, ¿sí? Entonces, a eso se refiere en economía cuando estamos hablando de incentivo. Luego tenemos otro concepto básico que es el precio. Si es menor, nos interesa. ¿Sí? Es una afirmación. Si es menor, nos interesa. Ya a ver si es que están de acuerdo con este concepto. Realmente la mayoría, si el precio está bajo, es lo que realmente nos interesa. Díganme aquí alguien que al consultar algo para comprar, ya sea en cualquiera de los medios, lo primero que pregunta es el precio, ¿verdad? ¿Es así o no es así? Porque es una conducta muy típica. Lo primero que preguntamos es el precio, ¿sí o no? Sí, profe. Sí, y si está dentro de nuestra capacidad, ya le damos lo que, porque es una cuestión de gusto o de preferencia, ¿verdad? Pero lo primero que preguntamos siempre es el precio. Entonces, si es menor, es lo que menos nos interesa, ¿sí? O sea, perdón, es lo que nos interesa, quiero decir, es lo que realmente cuenta. Cuanto más bajo sea, entonces más me interesa, ¿sí? Más todavía si involucramos gusto y preferencia. Bueno, eso es lo que nos afirma la economía en un postulado básico. Y si existe como incentivo una ganancia encima que le gusta, va a ganar, vamos a preferir eso a cualquier cosa o a la otra opción. ¿Qué significa eso? Sí, es que además de que a mí me gusta, voy a tener algún beneficio en lo que estoy realizando, en lo que estoy encaminando, en lo que estoy emprendiendo, lógicamente vamos a preferir eso ante cualquier otra opción. O sea, es también un postulado básico, pero de los cuales vamos a hablar mucho también porque vamos a hablar de los comportamientos de los consumidores, de cómo piensan y actúan los consumidores, ¿sí? Entonces, es un postulado básico. Y acá tenemos un ejemplo. Dice, a mí personalmente sí me gusta el atún. No sé si a
a alguien no le gusta, porque hay una cuestión de gusto y preferencia. Aquí pone como ejemplo los atunes. Dice, si los atunes bajan de precio, tienen un descuento por los días festivos de Semana Santa, eso sería un incentivo para preferir su compra. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque, o sea, bajó el precio y es más barato para nosotros, o sea, nos gusta más el precio. Exactamente, exactamente. Pero ¿qué me dirían, Nayeli, si te digo que si no me gusta el atún? Y busca otra opción. Exactamente. Busco otro producto que va a ser el producto sustituto, pero atún no voy a comer en Semana Santa, ¿sí? Voy a poder preferir el pollo, por ejemplo, antes, vamos a suponer un viernes. Entonces no voy a comer carne roja, pero no voy a comer tampoco atún, ¿sí? Porque no me gusta el atún. Entonces, allí es lo que influye en los gustos y las preferencias, ¿sí? Pero en economía sabemos que ante la baja de este precio, si vamos a mantener todo lo demás constante, no vamos a hablar de gusto, no vamos a hablar de preferencia, vamos a mantener todo lo demás constante, entonces lógicamente vamos a tener una mayor demanda porque el precio bajó, hay un mayor incentivo para que las personas adquieran los atunes, ¿sí? En ese caso, ahora si vamos a ir a otro factor, entonces, incorporar otros factores, lógicamente hay ya una variación en el comportamiento, ¿sí? Pero si lo demás se mantiene todo constante, entonces es lógico que se demande más y se compren más los atunes, ¿sí? En cambio, si los atunes están muy caros, ¿qué sucede? ¿Qué hacemos? Hay una decisión económica. Me puede gustar, ahí viene el concepto de que me puede gustar o puedo preferir los atunes, pero si están muy caros, entonces, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Hay una decisión económica, ¿sí? Y dependerá de la preferencia de qué tanto yo deseo consumir ese bien y de qué tanto yo estoy dispuesto a pagar por ese bien que voy a consumir. Entonces ahí viene una decisión económica, porque tal vez ni siquiera mi ingreso puede influir en esa decisión si es que yo tengo por encima los gustos y preferencias, ¿sí? Pero es una decisión económica indirecta, ¿sí? En el sentido de que no estoy hablando solamente de la demanda y del precio, estoy hablando ya de otros factores, ¿sí? Entonces, como mencioné, va a depender mucho de los gustos y de las preferencias y satisfacción que tendrá la persona o el individuo que desea adquirir ese bien, ¿sí? Ahora tenemos una discusión que dice, ¿existirá otro tipo de incentivo para el accionar económico? ¿Sí? ¿Puede haber otro incentivo además del precio en todo lo que dijimos sobre los atunes? ¿Hay otro incentivo? ¿O es meramente quiero consumir atún porque es Semana Santa y no quiero comer? ¿Cuál puede ser otra opción? No quiere comer pollo. O sea, es otra vez gusto y preferencia, ¿sí? O puede haber inclusive, imagínense, una publicidad, ¿sí? Detrás de lo que es esas fechas festivas, ¿sí? Que influye en la decisión también del consumidor. Entonces hay otros incentivos de que a los otros consumen, yo también quiero consumir este bien o este servicio, en este caso es bien, que son los atunes, ¿sí? Entonces a lo mejor yo no estoy no tengo la gran necesidad de consumir los atunes, puedo abstenerme inclusive en una Semana Santa y comer chipa nomás, pero yo decido comprar los atunes. Entonces, ¿por qué? Porque son los más ricos, ¿sí?
lo he visto en la tele y lo quiero probar. Sí, muchas situaciones pueden influir, pero si vamos a entrar en discusión, ¿sí? Pero a nivel general, como mencioné, si todo lo demás se mantiene constante y nos dejamos regir solamente por el precio y la demanda, lógicamente va a haber mayor demanda siempre del bien en cuestión. Aquí vamos en otra duda. Y esto ya lo dejo a que ustedes lo analicen un poco en cuanto a economía se refiere. ¿Qué sucede si en diciembre la carne de cerdo sube significativamente de precio? ¿Su familia hace todavía más asado? ¿Sí o no? O sea, ¿qué factores van a tener en cuenta si es que fin de año suelen comer asado con carne de cerdo y el precio sube? Y seguro que se va a buscar otra vez un profe. Bueno, lo primero que el compañero menciona es, buscar otra opción. Bueno, esa es una de las soluciones. Otra solución. Tener tu propio. ¿Cómo? La primera pregunta, por ejemplo, me dice si hace todavía más asado, puede ser que no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está más caro, ¿sí? El precio, entonces la primera respuesta podría ser que no vamos a hacer más asado de cerdo porque subió el precio. 2, su familia utiliza un sustituto de la carne de cerdo, de lo que mencionó el compañero, que él dijo, vamos a buscar otra opción, vamos a comprar carne de vaca, carne de pollo. Entonces, allí ya tenemos otra opción que es los productos sustitutos, ¿sí? Y no pasa nada, de igual manera hacen el asado. Eso puede ser otra decisión económica, igual nomás. Porque nos encanta, porque nos gusta el asado, entonces igual nomás vamos a realizar ese asado, no importa el precio, ¿sí? Ahí entra a ver la cuestión de gustos y preferencias, ¿sí? Y por último, ¿qué otra alternativa posible tenemos? ¿Alguna que le venga en mente que puede solucionar este problema económico en diciembre? Comprar choricito, profe. Sí, comprar otro. Comprar choricito. Ok, claro. ¿Y es derivado de? O pollo. O pollo. Muy bien, es sustituto. De carne de cerdo. Exactamente. Sí, siempre buscamos opciones, entonces nosotros los individuos que nos convenga más. Si se fijan, enseguida analizamos y enseguida ya encontramos la solución, ¿sí? Entonces significa que en realidad nosotros actuamos de buenas a primeras con referencia a lo que es el precio. Siempre y en su gran mayoría de las veces después pensamos en lo demás. Si se fijaron, es lo primero que dijeron, no vamos a hacer nomás por muy caro, vamos a buscar otra opción. Es lo primero que en economía generalmente se tiene en cuenta. Por eso decimos que el hombre actúa de acuerdo a lo que le conviene. Adam Smith escribió que actuamos y realizamos inclusive distintas actividades por dinero, por un beneficio, por un incentivo, ¿sí? Y no estamos hablando aquí de los incentivos de repente intrínsecos que son la satisfacción personal, demás. No estamos hablando siempre de lo económico, ¿sí? Porque estamos en economía, entonces bajamos un poco a la realidad y decimos, no, esto me conviene, no me conviene, así fácil y sencillo. Entonces, es en lo primero que pensamos, ¿sí? Luego aquí doy un hincapié un poco a lo que es la historia que ya había mencionado de la economía, en donde la economía nos da sus inicios junto con la macroeconomía. O sea, no hay una gran divorcio o separación dentro de lo que es la micro y la economía y
y la microeconomía, ¿sí? En donde en el año 1776 Adam Smith había escrito. Ustedes saben que la economía se basa generalmente y en su gran mayoría en supuestos y en realidades que fueron surgiendo a través del tiempo, ¿sí? Entonces, este economista escribió el libro que se denomina Causas y Naturaleza de la Riqueza de las Naciones, ¿sí? Entonces, a partir de allí se puso en práctica muchas teorías económicas que ayudan a entender de cómo funciona la economía, para comprender cómo las personas se manifiestan, cómo accionan, ¿sí? El comportamiento del consumidor en sí, tanto de la persona, el individuo, la familia, la empresa y el gobierno, ¿sí? Entonces, en su gran mayoría, y como sabemos, todo accionar tiene una repercusión, una causa y un efecto, y la naturaleza económica de los mismos. Y nosotros nos hemos vuelto seres demasiado económicos en este nuevo siglo, milenio, como quieran llamarlo. Cada vez tenemos mayores deseos de consumir bienes y lógicamente y por ende producir también. Tenemos que producir más porque en realidad consumimos más, y este equilibrio tiene que surgir siempre entre lo que yo tengo como ingreso y lo que lógicamente gasto. Tiene que ser exactamente igual. La economía no presume de que yo gaste más de lo que tenga como ingreso, ¿sí? Entonces, a partir de este libro y de esta publicación, nace el concepto de la microeconomía junto con el de la economía. Y aquí hablamos de las causas y de los efectos. Y es lo que acabo de mencionar, lo que dijimos también, la ley del ceteris paribus. ¿A qué se refiere en economía la ley del ceteris paribus? Es una expresión en latín, ¿sí? Que significa que todo lo demás permanezca constante, o si todo lo demás permanece constante, y si todas las cosas pertinentes permanecen igual. A eso se refiere cuando hablamos de ceteris paribus. Significa que los demás factores, como les mencioné, permanecen igual. Los factores económicos, ¿sí? Si vamos a establecer un análisis económico de solamente dos factores en un supuesto económico, como el de ser del precio y la demanda, entonces hacemos una conclusión o llegamos a una conclusión en base a esos supuestos, ¿sí? Y a esos dos factores que estamos analizando nada más. En el caso de que interviene otro factor, entonces deja de cumplir este ceteris paribus, que es que todo lo demás se mantiene igual, y entramos a hacer otro tipo de análisis y otros tipos de conclusiones o resultados. Les recuerdo que la economía es fluctuante y no estamos hablando de un resultado en cuanto a la acción únicamente, sino que tenemos varias opciones. Si vieron, hicimos un cuestionamiento sobre una situación y tuvimos varias opciones, ¿sí? De accionar o de responder como consumidores. Entonces, allí es donde entra a ver la situación en la cual se encuentra el consumidor y de qué manera responde. Y en economía siempre debemos tener en cuenta qué factores se están teniendo en cuenta, si se cumple el ceteris paribus o no, si en base al ceteris paribus voy a realizar mi análisis o no. ¿Qué significa ceteris paribus? Vuelvo a repetir, que todos los demás factores se encuentren constantes o que se permanezcan constantes, ¿sí? Entonces, al cambiar un factor y mantener constante todos los demás factores pertinentes, podemos aislar el factor que nos interesa e investigar su efecto de la manera más clara posible. Si nosotros hablamos solamente del precio, entonces podemos
mantener los demás factores constantes. Entonces, ¿qué pasa si el precio sube? ¿Qué pasa si el precio baja? Entonces, es solamente eso es lo que estamos analizando, solamente un factor, los demás los dejamos ahí constantes. Entonces, si la pregunta es, y ahí pregunto una consulta básica que ya pasaron economía, macro, entonces hago la siguiente pregunta en cuanto a ceteris paribus. Si el precio sube, ¿qué pasa con la demanda? Baja la demanda, profe. Baja la demanda, sí. Y si el precio baja, La demanda sube. la demanda sube. Exactamente. Ese es un análisis económico en base a ceteris paribus, ¿sí? Entonces, si el precio sube, la demanda baja. Es la inversa, ¿verdad? Y si el precio baja, la demanda sube. Eso es realizar un análisis en base a ceteris paribus, y solamente estoy analizando el precio con relación a la demanda. No estoy analizando los demás factores que pueden entrar en cuestión en la economía, ¿sí? Porque de repente, ni si el precio sube o baja, a mí no me interesa porque a mí no me gusta tal o cual producto, ¿sí? Eso ya entra en juego otro factor. Entonces, siempre cuando hablamos de ceteris, estamos hablando de un o dos factores que están en constante interrelación y en las cuales yo voy a estar analizando, ¿sí? En el ejemplo que puse, era el precio con relación a la demanda, ¿sí? ¿Y qué pasa? Lo contrario con el precio en relación a la oferta. Si el precio sube, lógicamente la oferta sube. Si el precio baja, obviamente la oferta baja, ¿sí? Ese es lo opuesto a la relación que acabamos de dar. Entonces, siempre cuando analizamos, lo hacemos o podemos aplicarlo en un análisis, entonces va a ser más fácil la comprensión de qué puede llegar a ocurrir en una economía sencilla. Estamos hablando de una economía básica, ¿sí? Es una expresión, ya había mencionado que era ceteris paribus en latín, ¿sí? Luego hablamos de lo que es la economía. Siguiendo con el concepto, vamos a hablar de lo que es, de cómo funciona y de los métodos científicos. En realidad, la economía siempre busca mejorarse, siempre busca las mejores soluciones a los problemas sociales que existen en el mundo, en un país, en la sociedad misma. Y sabemos que hace distinción a dos puntos de vista o dos afirmaciones diferentes. Una es lo que es y otro es lo que debe ser, ¿sí? Entonces la economía en esto es bastante realista, es una ciencia la más realista que conozco, porque se basa en estudios de la realidad y analiza los estudios de la realidad para poder llegar a conclusiones o afirmaciones. ¿Qué pasa? Llego a una afirmación, por ejemplo, y voy a hablar un poco de una realidad de nuestra zona en cuanto a lo económico, que se empiezan a hacer los desmontes, se empiezan a echar los árboles para hacer las plantaciones, ¿sí? ¿Qué pasa? Hay mayor factor productivo, se planta, ¿sí? Pero ¿qué sucede a largo plazo? A largo plazo tenemos una repercusión económica, y no solamente económica, también en la naturaleza, en lo social, en lo ambiental, ¿sí? Entonces, otra vez, ese problema social ambiental genera un costo a la sociedad, al país y a los individuos. Entonces, ¿qué es lo que hace la economía? Busca una solución, investigar y en realidad buscar una normativa para hacer frente a los problemas que la misma producción o economía o las acciones de los individuos en cuestión generan, ¿sí? O sea que nosotros estamos generando para después costear todo lo que otra vez como problema económico y social generamos.
¿sí? Entonces la economía se encarga de dar alternativas de solución para eso. Existe la economía normativa, la economía que establece normas y leyes y sanciones para ciertas acciones, de manera que repercuta de la menor manera negativa posible, ¿sí? Pero de que hay un costo detrás de cada acción, siempre hay un costo. Entonces, en economía es básico. Entonces, si yo digo, voy a realizar una producción, voy a echar todos los montes y voy a hacer una plantación, va a llegar a un límite de que yo no voy a poder hacer todo el tiempo eso. Ustedes saben que los recursos se agotan. Entonces las repercusiones ambientales, los efectos ambientales empiezan a surgir. Entonces eso, la política de un país, de un estado, los administradores de las leyes, de las reglamentaciones, son los que ponen un límite, ¿sí? Del cumplimiento de eso, ¿sí? Y a eso apunta siempre la economía social, ¿sí? Como ciencia va investigando cómo pueden solucionar. Eso es un problema nada más. Existen varios problemas económicos, por ejemplo, el desempleo, la inflación, de cómo ir controlando y de cómo ir regulando o que de repente los efectos sean lo menor posible. En este caso, ante la situación en la que estamos económicamente, mundialmente, es una situación nunca vivida, ¿sí? De la cual no existe experiencia tanto, no hay, al menos para este siglo. Entonces, todo ha sido un poco, digámosle, improvisado, de acuerdo a la situación económica del país en el momento, en qué situación le tomó esta pandemia, en qué momento. Entonces, de acuerdo a eso, fueron tomando las decisiones y lógicamente repercute, ¿sí? Todas las decisiones que toma la administración de los recursos, en este caso el Estado, repercute en los individuos, en las personas y económicamente también. Entonces, la economía busca, una vez que ya tenemos esta experiencia de que surgió esto, pueden surgir nuevos supuestos, nuevos pensadores y nuevas normas o supuestos que pueden ayudar a la economía a subsanar o mitigar un poquito los efectos de una pandemia, por ejemplo, a partir de aquí en adelante, ¿sí? Pero si bien toma años después de lo ocurrido para que realmente se pueda llegar a un supuesto, a una conclusión y a una posible solución de la situación. Entonces, la economía es así, es fluctuante y es un estudio que se basa en la realidad y busca una norma para que lo regule, ¿sí? Luego entramos a analizar, entramos a las áreas de estudios de la economía, a la cual es bastante específico y diferenciado. Hablamos de las áreas de micro y macroeconomía y más específicamente vamos a estar hablando de lo que es la microeconomía, ¿sí? Y luego tenemos lo que es la macroeconomía. La macroeconomía se diferencia de la microeconomía en cuanto al análisis que realiza, ya que la microeconomía solamente analiza, la micro solamente analiza la de un país, el comportamiento de los consumidores de un país, ¿sí? Y entre otros factores, teoría de crecimiento, ¿sí? Y sin embargo, macro lo analiza también, pero lo puede comparar con los demás países y a nivel mundial, a nivel general, ¿sí? O sea, utiliza parámetros de análisis generales la macroeconomía y lo compara con los demás países y con los demás países y con el mundo. Entonces allí la macroeconomía es más amplia, pero a la vez los resultados son más resumidos, menos específicos, ¿sí? Más resumido. Y la microeconomía no, la microeconomía tiene un análisis más detallado, más específico de cómo actúa determinado tal y cual consumidor, de qué efecto puede tener eso en una economía sencilla y
por sobre todo del análisis de oferta y demanda de un determinado bien o de un determinado producto o servicio. Entonces, allí es lo que se diferencia en, digámosle, en la población, como puede hablar los investigadores en la población. La micro utiliza variables económicas dentro de una población de un país, y la macroeconomía utiliza estas variables económicas, pero las compara con las demás de los demás países y la del mundo. Entonces, ahí viene la diferencia. Y aquí hago un concepto de cada uno, ¿sí? La microeconomía, ¿alguien puede leer qué es microeconomía? Es el estudio de cómo toman los hogares y las empresas sus decisiones e interactúan entre sí en los mercados. Exactamente. Como ustedes saben, el mercado está compuesto por las empresas y los hogares o las unidades domésticas, como lo denominan otros pensadores, y hay una interacción entre lo que son los hogares y las empresas. ¿Qué demandan las empresas? ¿Qué demandan los hogares? De manera a que puedan satisfacer las necesidades de los mercados, ¿sí? Entonces, ¿qué demandan los hogares? Demandan, lógicamente, salario, bienes y servicios. ¿Qué demandan las empresas? Bienes productivos, renta y ganancia. Entonces, allí estamos hablando de una microeconomía. Luego, ¿a qué se refiere la macroeconomía? Es el estudio de la economía en su conjunto. Estamos hablando de un todo, ¿sí? Su objetivo es explicar los cambios económicos que afectan simultáneamente a muchos hogares, muchas empresas y muchos mercados. Entonces, ahí viene a hacer la diferencia con la micro. En la población son varias empresas y son unificados. Por ejemplo, un indicador macroeconómico es el Producto Interno Bruto de un país. Entonces es simplificado el valor, lo comparo con el Producto Interno Bruto de otro país y ahí ya puedo realizar un análisis, ¿sí? Cosa que no permite la micro, porque la micro es más específica, habla además de los consumidores, de los hogares, ¿sí? De mercados oligopolio, monopolio, ¿sí? Y competencia perfecta. Sin embargo, la macroeconomía no. La macroeconomía hablamos de tasas de inflación de un país con relación a otro país. Hablamos también de lo que es índice de precios de un país en comparación del otro país, ¿sí? También el gasto público de un país en comparación de otro país, la inversión, o sea, en síntesis, la contabilidad nacional de un país en relación al otro país, ¿sí? Gasto público, inversión, consumo. Entonces, allí está la diferencia entre lo que es macro y microeconomía. A nosotros, ¿dónde nos vamos a enfocar? Nos vamos a enfocar en la microeconomía. Allí vamos a realizar nuestro estudio. Vamos a estar analizando el comportamiento de los consumidores, los gustos, las preferencias. Estaremos analizando cuáles son las demandas de los hogares, ¿sí? ¿Qué es lo que le da satisfacción? Los costos, ¿sí? También la teoría del crecimiento, ¿sí? Demanda, oferta. O sea, van a ser conceptos bastante específicos, ¿sí? Entonces, en esta área es lo que vamos a enfocarnos. Aquí hago un pequeño desglose de los conceptos básicos que vamos a seguir analizando dentro de lo que es micro. Considera las decisiones que toma cada uno de los consumidores o productores para cumplir ciertos objetivos propios. Eso es lo que digo, tiene en cuenta cada consumidor, cada productor. Esa es la diferencia con la otra ciencia. Entonces es más específica. Siempre y cuando se tome en cuenta el supuesto de la libre empresa o libre mercado. Hablamos de laissez-faire, o sea que hablamos de libre mercado cuando hay una interacción en forma voluntaria tanto de la oferta como de la demanda, un precio estipulado, un precio fijo.
Entonces, allí estoy hablando de un libre mercado, que yo por voluntad propia, ante una situación en que el precio se encuentre a cierta cantidad de un producto, yo quiero adquirir ese producto y llega a un acuerdo. Entonces ahí hay un comercio, ahí hay un mercado, ¿sí? Cuando hay un intercambio, ¿sí? Entonces a eso se refiere el mercado libre, tanto yo como productor venda mi producto a un precio razonable, que yo esté de acuerdo en el precio, y también la persona que adquiere mi producto está en acuerdo o satisfactoriamente de acuerdo con el precio que va a pagar. Entonces, a eso se refiere el libre mercado, ¿sí? Luego tenemos otra consideración, sería: no pueden considerarse eternamente separadas las decisiones, porque los resultados de los unos influyen sobre los otros. ¿Qué significa esto? Significa que si yo como voy a realizar un análisis microeconómico, cuando tengo dos factores que son netamente dependientes. ¿Qué significa esto? Las variables son netamente dependientes cuando una acción que yo realice tenga una consecuencia en el otro factor. Por ejemplo, si yo como oferente no estoy de acuerdo con el precio que el demandante quiere pagarme por mi producto, entonces inmediatamente no ocurre el intercambio, o sea, el mercado, la compra-venta del bien. Entonces repercute que la otra persona, o sea, la que está demandando el producto, tampoco lo adquiere. O sea, es directamente la relación. A eso se refiere cuando tenemos que considerar que el aumento o disminución de un factor puede incidir en el otro. Ejemplo, el precio también. El precio con relación a la demanda sucede lo mismo. Si el precio sube, la demanda baja. Si el precio baja, la demanda sube. O sea, siempre hay una dependencia, ¿sí? En micro siempre hay una dependencia y un efecto ante cualquier toma de decisión. Y aquí tenemos más o menos la pirámide de los contenidos en micro, que sería la teoría del consumidor, la demanda, el productor, vamos a hablar de la producción, el equilibrio de mercado, usamos el punto de equilibrio, la elasticidad de los productos sustitutos, ¿sí? Y costos y utilidades, que son propios de la ciencia microeconómica también. Vamos a estar analizando, ¿sí? Bueno, ¿alguna consulta hasta esta pirámide? ¿Tienen alguna consulta referente a todo lo que dijimos? ¿Alguna duda? ¿O alguien quiere comentar algo referente a lo que estamos desarrollando? ¿Qué le parece microeconomía hasta el momento? Están todos, ¿verdad? ¿O estoy hablando sola, parece? ¿Están todos? Sí, profe, a mí me parece interesante. Sí. Bueno, porque parece que le estoy hablando hacia una aula donde no está nadie, por eso no me consulto. Si están todavía ahí o ya se durmieron. Ok. Bueno. Atendiendo a la hora, han pasado ya una hora de exposición, ¿sí? Entonces, voy a dar las instrucciones para que vayamos trabajando. Este Power yo no lo voy a desarrollar en su totalidad, es más amplio, continúa, pero lo vamos a estar desarrollando en las siguientes clases, ¿sí? Entonces, hasta la pirámide nos quedamos en cuanto al desarrollo de la clase. Y ustedes tienen un material de apoyo dentro de lo que es la plataforma, y quiero mostrar también qué es lo que tienen allí en la plataforma. A ver un poco si puedo compartir con ustedes un ratito.
A ver. Bueno. Voy a mostrarle un poco en qué consistirá la tarea que ustedes tienen que ir realizando. En realidad, como les digo, tenemos material de apoyo dentro de la plataforma, que es un libro, que vamos a ir a la par también, ustedes van a ir leyendo ese libro de manera a que podamos tener mayor comprensión. Entonces, lo que voy a explicar ahora es simplemente el desarrollo de la tarea que tenemos que realizar. Primeramente, tienen que leer el material que está dentro de la plataforma, ¿sí? Y leer las páginas de la página 3 hasta la 11, ¿sí? La página está prácticamente en el libro. Y no se guíen por el número de página del PDF, sino el número de página que figura dentro del libro, porque tiene un índice bastante largo. Más o menos en la página 33 recién comienza el contenido de la materia, ¿sí? Del libro en sí. Y entonces, a partir de esa página que figura dentro de ese libro, que sería la página 3 hasta el 11, simplemente van a realizar una lectura y van a hacer un resumen manuscrito del contenido, ¿sí? Que consideren ustedes importante, y eso van a entregarlo en plataforma, pero tienen 8 días, sería el próximo viernes recién la entrega de ese determinado resumen. Aquí tengo la tabla, que es la que voy a tener en cuenta y voy a valorar en la evaluación, sería la rúbrica de los trabajos escritos, sería en cuanto a los contenidos se refiere, y 3 puntos en total. Sería excelente, muy avanzado y satisfactorio. En cuanto a la redacción, en cuanto a la ortografía, en cuanto a la extensión, el contenido que sea del material que yo proveí, ideas o argumentación de ideas, y presentación y limpieza, lógicamente, y tiempo de entrega que sea de acorde a la fecha estipulada. Entonces, esto es lo que ustedes van a realizar para poder tener también ustedes un concepto un poco, y que se vayan ambientando a lo que es lo que son los conceptos, lo que son de repente la terminología macroeconómica. Entonces se van a ir acostumbrando y van a también a encontrar allí varios supuestos que la siguiente clase vamos a ir desarrollando también, supuestos microeconómicos, ¿sí? Y es más o menos en el Power que yo alcé allí en la plataforma, también se encuentra lo que es el material de esto resumido, o sea que sería el libro más o menos resumido dentro del Power, ¿sí? Entonces, por ahí de repente si quieren hacer un resumen del Power, igual nomás, pero es en base al material. Lo que estoy pidiendo es en base al material que es el libro que está dentro de la plataforma, ¿sí? ¿Tienen alguna duda referente a lo que acabo de mencionar? ¿Pudieron ya acceder a la plataforma o no todavía? No, todavía no, profe. ¿Todavía Resumen no? sería de 2 a 4 hojas. Sí, sí. El resumen tiene que ser más o menos de 2 a 4, sí. Porque en realidad no son muchas hojas las que tienen que leer, pero como les digo, tienen que interpretar y habituarse a los conceptos, es lo ideal, ¿verdad? Entonces, voy a ver si puedo compartir un poco con ustedes el libro, de manera que les muestre también un poco qué página lo que tienen que leer. Entonces voy a dejar de compartir esto y
Voy a compartir con ustedes aquí el libro. Profe, Sí, en forma de PDF podemos entregarlo. sí, pueden entregar en formato PDF, pero tienen que ser manuscrito el resumen, no en computadora, porque si no, no me leen, ¿sí? Entonces, si ustedes van al PDF, aquí tengo el libro, no sé si ven, me confirman si ven o no ven. Sí, se ve. Sí, profe. Se llama Principios de la Economía, Gregory Mankin. Entonces, este libro es un libro básico, entonces van hasta la página, en el PDF, como les digo, es hasta la página más o menos 33, porque todo esto es meramente índice. Entonces, vamos a la página, a ver, página 33. Bueno. Ahí es. Se ve una introducción dentro de la pantalla. ¿Me confirman? Sí, Sí, se ve, profe. profe. Una introducción. Bueno, a partir de este número de páginas sería el 31 dentro del PDF. A partir de allí van a empezar a leer esto, ¿sí? Este libro. Entonces, allí van a encontrar los 10 principios de la economía y van a encontrar conceptos de la economía, de la escasez, van a encontrar también la eficiencia, equidad y ya enseguida los supuestos, ¿sí? Estos supuestos vamos a ir desarrollando, como le digo, dentro de lo que es la materia, entonces para que vayan ustedes leyendo y esto más o menos es hasta la página 5, ¿sí? Serían los 10 supuestos, tienen que leer y hacer un resumen. Sería hasta aquí, hasta donde dice las conclusiones, ¿sí? La página 39 en el PDF, pero aquí si se fijan en el libro es página 10, ¿sí? Hasta la página 10 de principios de la economía. Bien, en la parte de arriba, si se fijan allí, página 10. Entonces hasta allí van a desarrollar, van a leer. Entonces si tienen alguna duda referente a lo que vamos a desarrollar en la siguiente clase, ya ustedes ya van a estar habituados a los conceptos, ¿sí? Entonces va a ser más fácil, más llevadero también la materia, ¿sí? Porque son supuestos básicos que tienen que manejar para poder avanzar, ¿sí? Entonces, esto ya está en plataforma, ¿sí? Entonces, ustedes esto lo pueden descargar y leer. Entonces, presentan si bien el resumen van a tener suficiente tiempo para presentarlo, ya pueden ir leyendo. Entonces, surgen las dudas y ya pueden consultar en aula, que es más práctico y más fácil también. Bueno, ¿tienen alguna duda? ¿O Por una parte, consulta? no, profe. ¿No? Bueno, las dudas van a surgir una vez que realicen el trabajo. Bueno. Voy a estar llamando lista, gente. Entonces, para ir liberándole también a ustedes. Entonces, voy a compartir aquí, a ver si tengo a mano. Aquí. Ok, voy a llamar lista un poco, si me aguardan. Y a cada uno le voy a pedir que me confirmen el micrófono si está presente o no. Por favor. A ver, Pareiro Areco Arnaldo. Presente, profe. Céspedes Mosqueda, Araceli Luján. Presente, profe. Colmán Gómez, Joel Adrián.
Colmán, ausente. Del Valle Rodas, Arnaldo. Presente, profe. Forcado, Ramona. Presente, profe. Morel Pereira, Mayra Graciela. Mayra no está. Mota Chaparro, Andrés. Andrés Mota. Presente, profe. Presente. Rieve Reiner. Nayeli Rachel, ¿puede ser? Sí, presente, profe. Ok. Sommerfeld Roberto Daniel. Sommerfeld. Vallejos Vázquez, Lucas Daniel. Vallejos Vázquez, Lucas Fabián. Carolina Joana. Carolina Joana. Presente, profe. Okay. Morel Pereira, Mayra no está, Graciela. Graciela. Mayra Graciela no está. Ok. Justamente se ausentaron en el día en que iniciamos el desarrollo, ¿sí? Porque a medida que vamos desarrollando, gente, lo que voy a tener en cuenta siempre es en el aula Zoom, en la gran mayoría de las veces. Después van a tener tareas que de repente van a tener cierto plazo de entrega y van a haber tareas que vamos a hacer dentro, aquí los cálculos dentro de lo que es el aula Zoom. Entonces yo les espero en línea y ustedes envían en el WhatsApp. Entonces de esa manera vamos a estar trabajando en las clases en aula, porque después tenemos lo que ustedes ya saben que son los trabajos de investigación que me tienen que ir pasando con quién van a estar desarrollando. Y el ensayo también, que es individual, eso sí es un trabajo individual. Entonces, les invito a que sigan participando, porque, ok, ahora me confirma Mayra que está presente, un ratito. Entonces, voy a tener muy en cuenta quiénes son los que participan en el aula, ¿sí? Y los puntajes, lógicamente, van a ser un poco diferentes en cuanto a lo que se refiere a la entrega en tiempo, porque si hacemos en WhatsApp, de repente envían en WhatsApp, entonces en el momento es la puntuación, ¿sí? Cuando es áulico. Pero como les digo, ya dependerá la de predisposición de cada uno participar o no participar, ¿verdad? Bueno. Mayra entonces presente. Y siendo así, no sé si tienen alguna otra duda. ¿Alguna duda? Pueden habilitar entonces, a ver un poco. A ver. Profe, ¿para cuándo es el ensayo? El ensayo tiene una fecha de entrega dentro de la plataforma. Tengo mi... Espérame que te voy a ver un ratito. Lo habíamos fijado en fecha. Aquí tengo la guía. Porque el trabajo de investigación era el 1503. Y el ensayo, ahora mismo te voy a estar viendo. Si me aguardas un ratito. Sí, el trabajo de investigación es 1503. Y el ensayo no lo fijamos todavía, había sido el ensayo la fecha de entrega. La fecha de entrada del ensayo tenemos entonces que fijar, a ver, tenemos parcial, tenemos el 2, final tenemos el 30
y entrega del trabajo de investigación tenemos el 15. Entonces, ¿qué fecha les parecería mejor entregar entonces ese ensayo? Voy a compartir un poco dentro de la plataforma las fechas disponibles. Aquí, por ejemplo, dentro de la guía tenemos el 2 es parcial, ¿sí? No se puede. Y el 15, que es también la entrega del trabajo con defensa, ¿sí? El 1503 sería, acá en realidad tiene que ser 16 acá. Es 16. Porque 16, sí, 16. Bueno, entonces, ¿qué fecha podría ser la entrega dentro de marzo o prefieren entregarlo en febrero? Deciden lo que están. ¿Dentro de marzo o febrero? ¿Qué fecha les quedaría mejor? Escucho. Profe, ¿cuál sería el tema del ensayo? El tema del ensayo era la escasez. Aquí está. Escasez dentro de la economía son 5 puntos. Introducción breve, desarrollo del tema, conclusión y bibliografía. Entonces, la escasez dentro de la economía es y es un solo tema para todos. Entonces, hay una gran ventaja allí. Profe, ¿ese se puede hacer en la computadora o vamos a necesitar también? Sí, eso todo en computadora. Tanto el trabajo de investigación como el ensayo pueden hacerlo todo en computadora. De repente los trabajos que vamos a hacer en aula, nomás lo que van a hacer un poco más, digámosle que en manuscrito, así para realizar los cálculos o los resúmenes. Pero lo que se refiere a trabajo práctico, ensayo, todo por computadora en Word. Y Vale. para la defensa, ustedes saben que tienen que hacer su Power para su defensa del trabajo de investigación. Dale, profe. Fecha de ensayo puede ser dentro de este febrero, ¿les queda bien? ¿26 de febrero les parece? O ya es muy pronto. Sí, está bien, profe, esa fecha. O sea, por mí no hay problema. ¿Y si es a principio de marzo, profe? La parcial es el 2. ¿Qué fecha sugieren? Después de la parcial, el 9. El 9 está bien, profe. 9 Para mí. de marzo. Sí. Bueno, ¿qué dice la mayoría? El 9 de marzo, después de la parcial ya. Sí, está bien, Sí, pero profe. porque también tenemos la otra materia. Sí, profe. Bueno, ustedes Sí, profe. manejan también sus calendarios. Bueno, 9 entonces. 9 del 03. Anotan, por favor, el 9 del 03. Entonces voy a volver a cargar esto. Voy a descargar lo otro y voy a volver a cargar esto para que tengan a mano. Y como les digo, entonces el 9 es el ensayo, el examen final es el 30. Antes del examen final tienen la entrega del trabajo. Acá voy a poner el trabajo práctico para que no se confundan. El trabajo práctico. Con defensa es el trabajo. Dual es. Así que aprovechen. Este es con defensa, entonces ya hago la aclaración. Y el ensayo, que es el 9. Entonces ahí ya tienen el 2, el 16 y el 9, que son los trabajos, y el 30, que es el final prácticamente. Quedaría solamente los trabajos que vamos desarrollando en aula e ir viendo. El trabajo de hoy, por ejemplo, ya tiene 3 puntos. Y como les dije, aquí entre el trabajo práctico y el ensayo, ustedes ya tienen 20 puntos del proceso de 60. Y en la parcial es 15 puntos, entonces ya es 35 de 60. El resto va a ser trabajo, así que vamos a desarrollar en clase.
¿sí? Se libraron de un gran trabajo que era el trabajo del portafolio, porque si era de repente presencial ya iban a estar haciendo portafolio, porque generalmente esta materia es para portafolio. Pero en este caso vamos a ir haciendo así a cuotas los trabajos, los cálculos y demás, y también de repente los resúmenes para que podamos ir comprendiendo mejor la materia. ¿Les parece? Sí, está bien, profe. Y los temas podemos escoger nomás ya y hacer ya. Sí, en el WhatsApp me pueden ir pasando quiénes son, uno, el tema, y dos, quién es su compañero de investigación. Aquí, por ejemplo, tenemos, primeramente voy a necesitar cuántos grupos, pero lo ideal sería que para la siguiente clase me pasen, entonces le dejo de tarea también ya eso, que quién va a ser su compañero de investigación. Entonces en la clase siguiente dividimos los temas, ¿sí? Por eso les invito a que participen en clase, por favor. Entonces vayan viendo y ya me definen el lunes, o no, el martes tenemos micro. Entonces para el martes ustedes tienen que definirme quién va a ser su compañero de investigación y vamos a establecer ya los temas para cada grupo. ¿Les parece? ¿O ya tienen Dale, muy todos bien. sus compañeros? ¿Ya tienen Sí, todos sus compañeros? ya formamos Sí, ya. profe. Sí, Bueno, entonces los que están van a adelantarse. A ver, ¿quién con quién primero? Entonces, ¿quién me dice? Tema 1, por ejemplo, tengo la empresa y producción. Sería concepto, la empresa, objetivos, ¿sí? ¿Quién toma este tema? Ese, Arnaldo y Carolina. Arnaldo y Carolina. Ok. Entonces ya tienen. Y Carolina. Ok. Siguiente grupo. Siguiente tema es precio, niveles de producción bajo, competencia perfecta. Ahí tenemos lo que es el concepto de competencia, curva de demanda de la empresa preferente competitiva, maximización y costos y ganancias totales. ¿Quién toma? Araceli Nayeli, profe. Araceli. Y Nayeli. Ok. Sería grupo 2. Después voy a pasar en el WhatsApp ahí para que tengan también. Araceli, después. Y Nayeli. Nayeli. Ok. Son parecidos los nombres. Araceli y Nayeli. Bueno. ¿Alguien más? El tema 3 serían precios y niveles de producción bajo monopolio. ¿Quiénes faltan? ¿No, todavía no tienen todo grupo? Ese vamos a hacer nosotros, profe, con Ramona. Bueno, Andrés y Ramona. Sí. Ok. Bueno. Después. ¿Quién falta? Tengo 3 nada más. Voy a buscar más temas aquí. ¿Quiénes faltarían? Yo estoy faltando, profe. Arnaldo, ¿con quién vas a realizar? Yo preferiría solo si se puede. Solo nada más. Sí. Ok, ¿por qué no? Por varias circunstancias. Yo tengo un trabajo que es casi tiempo completo. Ah, entiendo. Ok, bueno, te voy a pasar entonces el tema. Aquí. Te voy a ver dentro del programa. Entonces, para que tengas a mano el tema que te va a tocar.
Estamos entre 9 participantes, faltarían 3 entonces. ¿Alguno de esos 3 no puede hacer el trabajo contigo? ¿Cómo era que te llamabas? Andrés, ¿puede ser? Arnaldo. Y yo preferiría solo realmente, profe, porque no quiero poder complicar a mis compañeros. Ok. Está bien, entonces. Te voy a incorporar entonces aquí un tema. Sería... Bueno. Aquí está. Precios. Sería precios y niveles de producción bajo el monopolio sería. La bolilla H del programa de estudios. Precios y niveles de producción bajo monopolio. ¿Ese ya no está en el otro, profe, o eso igual nomás? No, no es el mismo. No es el mismo. Ah, bueno. No, a corto plazo. En realidad tenemos mucho contenido que desarrollar. Voy a copiar eso en el otro, en la otra guía si tienen también. Solo Arnaldo entonces. Sí, profe. Ok. Ok. Después. ¿Alguien más falta? A ver. Fernando. Ok. Bueno, voy a estar pasando entonces en el grupo los temas de cada grupo, entonces para que tengan en cuenta también. Y los demás compañeros, serían 3 los que faltarían para que puedan realizar el trabajo, los que están ausentes. Entonces, para que sea el último grupo. Vamos a ver si es que lo hacen de a 3 o puede ser que lo hagan uno individual y los demás 2 dual. Bueno. ¿Alguna otra duda que tengan referente a la clase del día de hoy? Ya no, profe. Ok. Bueno, voy a estar pasando entonces los temas al grupo y ya con esto ya les libero. Entonces, quedamos para el 9 el ensayo, el 16 el trabajo práctico y el 2 la parcial y la final el 30. ¿sí? Entonces ya tienen todas las fechas que son respectivas a esta materia para que se puedan organizar también. Bueno. Pueden habilitar sus cámaras para verles un poco si están allí o no están. Si les saco una foto de viernes, ya que en la primera clase se me pasó totalmente, no saqué totalmente. Y después ya les dejo para que realicen sus respectivos resúmenes. No es complicado, gente, es una cuestión de voluntad nada más. Y vamos a ver cómo sale esto. Sonrían a la cámara. Ok. Les felicito por su valentía de viernes para los que participaron porque hubieron muchos ausentes. Voy a sacar otro por la compañera. Ahora se incorporó. A ver un poco. Sonrían. Ok. Bueno, siendo así, les deseo un buen fin de semana
Y nos reencontramos entonces el martes, Dios mediante, ¿sí? Que tengan una linda noche. Buenas noches a todos. Igualmente, profe.